6:24, saludamos al doctor Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de FEDesarrollo. Doctor Mejía, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Luis Carlos, buenos días. Saludos especial para usted, para la mesa y para todos los oyentes. Lo que estamos comentando acá con nuestros compañeros, con don Juan Lozano y por supuesto el profesor Fernando Quijano, esta inflación, ¿le da miedo que terminemos en esto? No, Luis Carlos, francamente todavía creo que no estamos en ese escenario. Cuando usted mira las cifras del pronóstico de crecimiento para este 2022 para Colombia, pues realmente son bastante positivas. La gran mayoría de organismos multilaterales, analistas internacionales y locales están hablando de un crecimiento por encima del 5%. Nosotros todavía estamos alrededor del 4,6%. Estamos esperando un poco para entender cuál va a ser el impacto final desde el conflicto entre Ucrania y Rusia, que podría tener algún impacto en materia del crecimiento económico mundial y por ende afectar por esa vía, por el canal externo de nuestras exportaciones, el crecimiento económico del país. Pero incluso en ese escenario de un conflicto que se, digamos, extiende un poco más de lo que pues probablemente podría ser dadas las noticias más recientes, el crecimiento económico de Colombia va a estar por encima del 4%. Así que por ahora no estamos viendo riesgos de estanflación, y lo que sí se está materializando de manera muy importante, como pues ya todos sabemos, es un riesgo importantísimo de aumento de la inflación, que en febrero ya superó el 8%. Seguramente en marzo vamos a tener también malas noticias. Así que pues en ese contexto obviamente hay que tomar decisiones difíciles, como lo que pasó ayer, el aumento de tasas de interés por parte del Banco de la República. Pero como le digo, Luis Carlos, todavía no estamos viendo un escenario de caídas del crecimiento económico sustanciales. Así que pues hay que continuar manejando con mucho tino, con mucho balance, con gradualidad, obviamente para evitar que haya una rápida desaceleración de la economía colombiana, pero por ahora, como le digo, nuestro escenario central no es el de una estanflación. Doctor Mejía, cuando uno ve los pronósticos de FEDesarrollo, de ANIF, de Econometría, del Banco Mundial o pues las multilaterales, uno se da cuenta que el escenario para Colombia para arrancar el segundo trimestre es inflación muy cercana del 10%, muy cercana del 10% y tasas de interés a la mitad, al 5%. Esta sumatoria de tasas altas e inflación, como lo dicen ustedes, cabalgante del 10%, digamos, ¿qué le hace enfrentar al panorama económico que va a enfrentar el nuevo gobierno? Pues mire, Fernando, tal vez contarle un poquito a los oyentes la dinámica de esas expectativas de inflación. Todos los analistas, incluyendo nosotros desde FEDesarrollo, estamos estimando que la inflación continuará empeorando en estos primeros meses del año. Cuando el DANE publique el 5 de abril las cifras para marzo, no debería sorprendernos que estemos ligeramente por encima del 9%, incluso llegando, como usted lo dice, a tasas cercanas al 10%. Es probable también que en abril tengamos malas cifras, pero en general todos los análisis económicos plantean que en esta segunda mitad del año que se viene deberíamos ver ya una tendencia de reducción paulatina de la inflación para converger a niveles cercanos al 6,5% al cierre del año. Ahí es donde está el punto de fondo del actuar de la política monetaria y la política fiscal. Por un lado, pues la política monetaria, como ustedes ya lo saben, el Banco de la República ha venido aumentando sus tasas de interés justamente para anclar esas expectativas de inflación, que se refiere a cuáles son las perspectivas que tienen los agentes económicos sobre la evolución de la inflación. De nuevo, la inflación estimada para el cierre de este año está alrededor del 6%, pero cuando usted mira en el 2023 ya empieza a converger lentamente hacia ese rango meta que tiene el Banco de la República, que está entre el 2 y el 4%. Desde el punto de vista de los retos del gobierno nacional, pues naturalmente un tema importantísimo es que el aumento de la inflación, además por su fuente primordial que tiene que ver con la inflación de los alimentos, que ya está también por encima del 23%, pues que eso deteriora naturalmente el ingreso de los hogares más pobres, de los más vulnerables, quienes son los que destinan una mayor proporción de su ingreso para la compra de alimentos. Eso implicará seguramente tener que revisar, por ejemplo, las entregas de los programas sociales, ajustarlas a esa evolución de la inflación para evitar que haya un deterioro adicional de la capacidad de compra de sus hogares, en un contexto en donde la capacidad del Estado, desde el punto de vista fiscal, es bastante limitada. Así que, pues ojalá que se cumplan, Fernando, las expectativas de un retorno lento de la inflación, que no tengamos problemas adicionales en la segunda mitad del año, porque eso sería pues una muy mala noticia para un gobierno entrante, tener pues unas cifras de crecimiento que son buenas por un lado, pero por otro lado un fenómeno inflacionario que
pues como ya sabemos le quita capacidad de compra especialmente a los hogares más pobres. Difícil, doctor Mejía, que el gobierno nacional logre bajar la inflación pasado mes de marzo de 10% a su meta del 4%. Muy, muy difícil. Nunca ha pasado, ustedes lo saben la historia. ¿Por qué el Banco de la República actúa de manera automática y sube las tasas? Es decir, el equipo técnico del Banco de la República, todo ese soporte que tienen los codirectores, ¿no hay otras medidas distintas a siempre subir las tasas cuando la inflación sube? Por ejemplo, haberle colaborado al gobierno en que los cero aranceles pues sea una medida que haya tenido repercusiones de manera más inmediata. ¿No es muy simplista siempre salir a la carrera a subir las tasas, una cosa que es casi ya anunciada? Pues mire, Fernando, tal vez la respuesta a esa pregunta tiene que ver con el análisis de cuáles son las fuentes del aumento de la inflación. Esta es una pregunta muy interesante porque hay un debate justamente sobre ese punto que usted toca, sobre la relevancia de subir las tasas de interés por parte del Banco de la República, cuando algunos dicen que pues la fuente primordial de ese aumento en la inflación en nuestro país tiene que ver netamente con factores externos que ya conocemos, el aumento de los fletes, el aumento de los costos de importación, el aumento del precio del dólar, en fin, todos los elementos que han generado, por supuesto, un impacto importante, especialmente en las cadenas alimentarias, que también explican el aumento grande de la inflación de alimentos, pero también hemos tenido, por supuesto, aumentos en general, por ejemplo, en los precios de los bienes y servicios regulados. Ahora bien, el punto también ahí, Fernando, es que pues los factores que están afectando la inflación en Colombia no son solamente factores de oferta. También la demanda está aunada a ese problema de oferta y está generando también presiones importantes. ¿Y por qué? Recordemos que el año pasado, cuando la economía colombiana creció un 10,6%, que fue realmente una tasa de crecimiento muy positiva, muy por encima del promedio de América Latina, fuimos la tercera economía de la región entre las economías medianas y grandes con mayor crecimiento. En ese momento, cuando el DANE publica las cifras de crecimiento económico del consumo de los hogares, pues resulta que el consumo de los hogares creció un 14,6% en términos reales, luego de haber tenido una contracción del 5% en el 2020. Lo que vimos ahí entonces no fue solamente un efecto rebote, el efecto rebote habría sido que el consumo de los hogares creciera un 6, 7%, creció el doble de eso, 14,6%, lo que implica que hubo un aumento bastante importante en la demanda de los hogares, que se ha venido ratificando con las últimas cifras que ha presentado el DANE, por ejemplo, el crecimiento económico para el mes de enero. Ahí es donde está el punto de por qué puede ser útil subir las tasas de interés, porque la demanda viene creciendo de manera muy rápida y el factor, digamos, que afecta a la inflación no es solamente los fenómenos de oferta, que indudablemente lo están haciendo, sino también los fenómenos por el lado de la demanda. Y en ese delicado balance, por supuesto, de no afectar la recuperación incipiente que ha tenido la economía colombiana, especialmente en el mercado laboral, que ha sido pues la gran preocupación que creo que tenemos todos los analistas, pues sí creo que es importante que el Banco de la República haya iniciado ese proceso de subir sus tasas de interés. Entre otras razones, porque si la inflación está actualmente en 8% y las tasas de interés del Banco de la República están en 5%, quiere decir que la postura de la política monetaria sigue siendo expansiva, es decir, sigue estimulando el crecimiento de la demanda agregada. Así que pues esas expectativas de subidas de tasas ya estaban, el banco se está moviendo un poco en línea de lo que espera el mercado. Obviamente no es lo único que hay que hacer, seguramente el gobierno podrá profundizar las medidas, pero sí creo que era conveniente y además necesaria esa subida de tasas de intervención por parte del Banco de la República. 6:33 a.m, doctor Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo. Como siempre, gracias por darnos sus impresiones aquí en la FM, muy amable, muy gentil. Con mucho gusto, Luis Carlos, un saludo muy especial para todos. Feliz viernes.